El jueves por la tarde, bajo la lluvia del cementerio, mi cuñada me entregó un sobre arrugado. Ella me pidió que te lo diera cuando ya no estuviera, me dijo Estela con la voz rota, temblando mientras me apretaba la mano húmeda. ¿Por qué esperó hasta que el cajón estuviera bajo tierra para darme ese papel? ¿Qué clase de secreto se guarda durante 2 décadas sin dejar caer una sola gota de sospecha? ¿Cómo es posible que la mujer con la que compartí la mesa durante 19 años me mirara a los ojos cada mañana guardando un veneno tan negro? ¿Y qué había en esa fotografía borrosa que hacía que los dedos de mi cuñada temblaran como si sostuvieran un trozo de carbón encendido? Esa sola frase, pronunciada junto a la tierra fresca de la tumba, destruyó de un solo golpe todo lo que yo creía saber sobre mi propia vida. Durante los días que vinieron después, no dije una sola palabra, no levanté la voz ni rompió un solo vaso en la cocina, y precisamente por haber guardado ese silencio helado, es que hoy puedo estar aquí sentado contándoles esta historia. Pero para que entiendan lo que pasó ese día, primero necesitan saber quién era yo. Me llamo Benicio, tengo 49 años y soy maestro cerrajero y constructor de estructuras metálicas, y hasta esa tarde pensaba que mi vida era, si no perfecta, al menos estable. Conocí a Bárbara hace 20 años en una feria de artesanos en el barrio viejo. Yo tenía apenas 29 años, las manos llenas de callos por el taller y el olor a hierro cortado pegado a la piel. Ella llevaba un vestido claro de algodón, olía a flores secas y se acercó a mi puesto a mirar una reja ornamentada que yo había tardado 3 semanas en forjar a mano. Se detuvo, tocó el metal frío con la punta de los dedos y me sonrió con una dulzura que me dobló las rodillas. Me dijo que nunca había visto a alguien moldear el hierro duro con tanta delicadeza, que en mis manos el metal parecía tela. Esa tarde me enamoré como un muchacho inocente. Bárbara era encantadora, atenta, siempre dispuesta a servirme un plato de sopa caliente cuando yo regresaba rendido después de 14 horas de trabajo bajo el sol. Nos casamos un año después, en una ceremonia sencilla. Desde el primer día, todo lo que hice fue para ella. Yo no heredé tierras ni cuentas bancarias. Todo lo que tenía era mi taller de carpintería metálica, un galpón alto con techo de chapa, donde levanté cada columna con mis propios brazos. Ese taller no era solo un lugar de trabajo, era mi vida entera, el sudor de mi frente y la memoria de mi padre. Antes de morir, cuando yo tenía 18 años y apenas empezaba en la profesión, mi padre me entregó su primer juego de punzones de acero y un martillo de forja pesado con el mango de madera gastado por el uso. «Benicio», me dijo mi viejo mirándome desde la cama, «el hierro no engaña a nadie. Si le das un buen golpe se dobla, si lo calientas bien se deja trabajar, pero si le fallas, se quiebra. Sé siempre limpio en tu oficio y nunca firmes nada sin saber qué estás pisando». Le prometí guardar ese martillo y esa enseñanza para siempre. Durante los 19 años que duró nuestro matrimonio, Bárbara y yo no pudimos tener hijos. Al segundo año de casados, ella me llevó a una consulta médica en una clínica del centro y salió llorando del consultorio, diciéndome que los médicos le habían diagnosticado un problema genético irreversible que le impedía ser madre. Me dijo que si yo quería dejarla para buscar una mujer que pudiera darle descendencia, lo entendería. Yo la abracé fuerte, le sequé las lágrimas y le juré que ella era mi única familia, que no necesitábamos a nadie más para ser felices. Me maté trabajando el doble para que a ella no le faltara nada. Construí la casa junto al taller, compré maquinaria pesada y logré levantar un patrimonio sólido, valuado con los años en casi $380,000 entre propiedades y equipos de precisión. Sin embargo, mirando hacia atrás con el alma fría, entiendo que las señales estuvieron ahí todo el tiempo, invisibles para un hombre cegado por la confianza. Guarden este detalle, guárdenlo bien, porque los hombres trabajadores solemos confundir la frialdad con el cansancio. Esa fue la señal número 1. Hace 3 años, cuando logré pagar la última cuota del camión del taller, Bárbara no celebró conmigo. Se limitó a mirar el papel de cancelación sobre la mesa y dijo en voz baja: «Tanto esfuerzo por un montón de fierros viejos que ni siquiera tienen a quién quedarle».
En ese momento pensé que era el dolor de no haber tenido hijos el que la hacía hablar así. Qué ingenuo fui. La señal número 2 ocurrió hace 8 meses, cuando noté que ella pasaba horas hablando por teléfono con un abogado del centro, un tal doctor Gustavo Villalobos. Cuando le pregunté quién era, ella cambió de color, guardó el teléfono en el bolsillo de la bata y me dijo que era solo un trámite por la herencia de una tía lejana que no tenía importancia. Creí en su palabra sin dudar un segundo. Y entonces llegó el jueves del entierro. Volvamos a la lluvia del cementerio, al momento exacto en que la tierra terminaba de cubrir el cajón de Bárbara. Mi cuñada Estela se acercó a mí entre la niebla fina de la tarde. Me puso el sobre arrugado en la mano, susurró aquella frase helada y se alejó rápidamente hacia los autos sin mirar atrás. Regresé solo a la casa vacía. El silencio de las habitaciones me pesaba en los hombros como un saco de cemento húmedo. Me senté a la mesa de la cocina, la misma mesa donde cenamos juntos durante casi 2 décadas, y dejé el sobre frente a mí. Las manos me temblaban tanto que tardé varios minutos en romper el sello de papel. Adentro había 2 cosas. La primera era una fotografía vieja, con los bordes amarillentos por el paso del tiempo. En la foto aparecía Bárbara, 15 años más joven, sonriendo en la entrada de un hospital privado. En sus brazos sostenía a un bebé recién nacido envuelto en una cobija azul, y a su lado, abrazándola por la cintura con la familiaridad de un esposo, estaba el doctor Gustavo Villalobos. La segunda cosa era una hoja de cuaderno escrita a mano con la letra apretada y temblorosa de Bárbara. La confesión empezaba directamente, sin rodeos ni explicaciones piadosas. Benicio, si estás leyendo esto, es porque ya no puedo mirarte a la cara. Te mentí desde el primer año. Nunca fui estéril. El hijo que tuve lo entregué en adopción secreta. Apenas nació porque no era tuyo, sino de Gustavo. Él y yo planeamos esto desde antes de casarme contigo. Nunca te quise. Solo fuiste el hombre que trabajaba día y noche para construir la fortuna que nosotros nos vamos a quedar. Todo lo que firmaste hace 6 meses en la notaría no era el seguro de salud que te dije, sino la entrega de tu taller. Se me congeló la sangre en las venas. Tanto esfuerzo por un montón de fierros viejos. Esas 8 palabras que me dijo 3 años atrás me quedaron dando vueltas en la cabeza como un martillazo seco. No es el momento de llorar, me dije a mí mismo mientras apretaba la foto entre los dedos. No es el momento. Mi vida antigua había muerto allí mismo, sobre la mesa de la cocina. En ese preciso instante, el teléfono fijo de la pared comenzó a sonar con un timbre estridente que rompió la penumbra de la casa. Levanté el auricular sin decir una sola palabra. Del otro lado de la línea, la voz tranquila y pausada del doctor Gustavo Villalobos dijo sin titubear: «Benicio, lamento tu pérdida, pero los plazos legales no esperan por el duelo. El próximo jueves a las 2 de la tarde tenemos la cita en el registro para la entrega formal del inmueble. Ve preparando tus pertenencias personales». El chasquido seco de una llave, girando en la cerradura de la puerta trasera del taller, rompió el silencio de las 10 de la noche. Yo estaba agazapado en la oscuridad de la oficina de los fondos, detrás de un archivador de chapa verde que olía a aceite de motor viejo y papel húmedo. El polvo acumulado en el suelo me metía un picor constante en las fosas nasales, pero ni siquiera me atrevía a respirar fuerte. A través de la rejilla de ventilación de la pared de madera, podía ver el galpón iluminado apenas por la luz amarilla de la calle que filtraba por los ventanales altos. Escuché 2 pares de zapatos pisar el cemento alisado. El taconear firme y pausado del doctor Gustavo Villalobos resonaba con un eco limpio entre las vigas de hierro, acompañado por el paso vacilante y torpe de alguien más. «Apaga esa linterna, Sergio. Nadie nos está mirando», dijo Villalobos. Su voz no tenía la menor prisa. Era el tono calmado y neutro de quien repasa una lista de compras en el supermercado. «El viejo está destruido en su casa. Mañana ni siquiera va a levantar las persianas. Guarden ese detalle de la linterna, guárdenlo bien, porque fue la primera prueba de que no estaban solos en ese negocio.
Esa fue la señal número 3. Mi corazón golpeaba contra mis costillas con la violencia de un mazo de forja sobre chapa fría, pero me obligué a congelar cada músculo de mi cuerpo. Mis manos, gruesas y curtidas por 30 años de manejar la soldadura autógena, apretaban la esquina del archivador hasta que las yemas se me quedaron blancas y sin sensibilidad. ¿Estás seguro de que no va a poner problemas para la entrega del jueves a las 2 de la tarde? Preguntó la otra voz, que reconocí de inmediato como la de Sergio Fontán, un intermediario inmobiliario del centro, a quien yo le había fabricado unos portones 2 años atrás. ¿Qué problemas va a poner un idiota que no sabe ni lo que firma?, respondió Villalobos, lanzando una risita corta y seca que rebotó en la chapa del techo. Bárbara hizo un trabajo perfecto durante 6 meses. Le hizo firmar la escritura de transferencia, haciéndole creer que era una póliza de seguro médico para cubrir la supuesta enfermedad de ella. El tipo ni siquiera usó anteojos para leer los anexos, solo vio la firma de su mujer y puso la suya al lado. ¿Qué problemas va a poner un idiota? Un idiota. Esas 2 palabras se me clavaron en el oído como una viruta de hierro incandescente. No sentí ganas de gritar. No sentí ganas de salir corriendo a romperle la cara contra el torno mecánico. Lo que sentí fue una especie de hielo espeso subiendo desde las plantas de los pies hasta la nuca. La ceguera de 2 décadas no se cura con furia, se cura con una claridad fría que te deja los ojos bien abiertos en medio de la mugre. La evaluación total del predio con las máquinas es de $380,000, continuó el abogado, escuchándose el chasquido metálico de su encendedor de oro al prender un cigarrillo. El olor a tabaco caro de menta se coló de inmediato por la rejilla de mi escondite, mezclándose con la grasa rancia del taller. A nosotros nos quedan 300,000 limpios después de liquidar la comisión de la notaría y la parte de la hermana. ¿La hermana también cobra?, preguntó Fontán. Estela se lleva 40,000 para mantener la boca cerrada sobre la falsa infertilidad, contestó Villalobos con desprecio absoluto. Es una cobarde, pero firmó las actas de presencia como testigo cuando inventamos el historial médico de Bárbara en aquella clínica del sur. Con eso nos aseguramos de que Benicio nunca buscara un heredero por fuera del matrimonio. Lo mantuvimos encerrado en esta jaula de hierro trabajando 14 horas al día, pagando los gastos de todos. Al final, no era más que el ciego que mantiene la casa. El ciego que mantiene la casa. Así me llamaban cuando pensaban que nadie los escuchaba. No era un insulto dicho al pasar en una discusión acalorada. Era una categoría contable, una función que yo había cumplido sin saberlo desde el día en que le puse la alianza en el dedo a Bárbara. La luz de la linterna enfocó por un segundo la prensa hidráulica del fondo, esa máquina pesada que mi padre me había ayudado a instalar cuando yo tenía 20 años. Sentí la tentación de dar un paso al frente, pero me acordé de la promesa que le hice a la memoria de mi viejo antes de que lo metieran en la tumba. El hierro no engaña, pero si le fallas, se quiebra. Si actuaba esa noche llevado por el ardor de la sangre, lo único que iba a conseguir era una demanda por agresión o una noche en la celda del cuartel local, mientras ellos se quedaban con los papeles limpios en la mano. Nos quedan exactamente 5 días, dijo Fontán haciendo el cálculo en voz alta. Hoy es sábado. El jueves a las 14 horas se vence el plazo del registro. Si no presentamos el acta de posesión firmada esa tarde, la medida de la sociedad anónima se cae y hay que hacer el trámite de nuevo. Va a firmar, sentenció Villalobos, arrojando la colilla encendida al suelo y pisándola con la suela de cuero fino de su zapato. Le voy a decir que es para cerrar la sucesión de Bárbara y liquidar las deudas médicas pendientes. Ese hombre confía tanto en la memoria de su esposa que firmaría su propia sentencia de muerte si le dijera que ella lo pidió antes de morir. Vamos, acá ya no hay nada más que ver. Escuché sus pasos alejarse hacia la salida. La puerta trasera crujió al cerrarse y el chasquido del cerrojo volvió a sonar desde afuera. Me quedé inmóvil en la penumbra durante por lo menos 10 minutos. El silencio regresó al galpón, pero ya no era el silencio tranquilo de un taller que descansa del trabajo del día. Era el silencio de una trampa de acero que estaba a punto de cerrarse sobre mi cuello.
Mi respiración agitada hacía un ruido suave en la oscuridad de la oficina, y el frío de la noche empezó a colarse por las rajaduras de las paredes. Lo que ninguno de los dos sabía esa noche era que el ciego acababa de abrir los ojos. Salí del escondite sin hacer el menor ruido, evitando las maderas del piso que solían crujir con el peso de los pasos. Me acerqué al lugar donde el abogado había tirado la colilla del cigarrillo mentolado. Me agaché, la tomé con 2 dedos y la guardé en el bolsillo pequeño de mi pantalón de trabajo. No sabía para qué me iba a servir, pero aprendí en mi oficio que hasta el trozo de chapa más pequeño puede usarse para ajustar una traba si se sabe dónde ponerlo. Faltaban exactamente 114 horas para que el reloj marcara las 2 de la tarde del jueves. 114 horas para desarmar una mentira construida con cirugía jurídica durante casi 20 años. Caminé lentamente hacia el fondo del galpón, hasta quedar frente a la gran prensa hidráulica de hierro fundido. Me arrodillé sobre el cemento frío y deslicé la mano por debajo del chasis inferior, en el hueco oscuro que solo yo conocía porque lo había soldado con mis propias manos 30 años atrás. Buscaba la caja metálica donde mi padre guardaba las copias de los planos originales de la propiedad. Pero cuando mis dedos tocaron el metal del piso falso, descubrí algo que me congeló los pulsos. La chapa de protección no estaba bien colocada, y al tirarla hacia afuera, mis manos tropezaron con un objeto helado que no debería haber estado allí. Un candado de acero oxidado, abierto y sin la llave puesta, colgaba de la traba oculta debajo de la prensa hidráulica. Tiré de la chapa de resguardo y saqué la pequeña caja de hierro que mi viejo había soldado hacía más de 30 años. La tapa estaba desarrimada. Adentro faltaba la carpeta azul de cuero, donde yo guardaba la escritura original del terreno y los títulos de propiedad del galpón. En su lugar, alguien había dejado un sobre manchado de humedad que contenía una simple copia simple con el sello de la notaría del doctor Gustavo Villalobos. Mis dedos, sucios de grasa negra acumulada bajo el chasis de la máquina, repasaron el papel con un temblor nuevo en la piel. Allí estaba mi firma, estampada con tinta azul al pie de la última página. Esa fue la señal número 4. La descubrí demasiado tarde, pero la vi con la claridad de un chispazo de soldadura. Recordé perfectamente la tarde en que puse esa marca sobre el documento. Fue hace 6 meses, en la mesa del comedor. Bárbara me sirvió una taza de café recién pasado que olía a canela y me puso 2 folios sobre la mesa mientras yo comía apresurado antes de volver al taller. Me dijo que el seguro médico exigía una actualización de datos familiares para cubrir unos exámenes costosísimos que ella necesitaba realizarse en el sur. Mi cabeza estaba llena de medidas, de entregas atrasadas y del ruido de la sierra circular. Ni siquiera busqué los anteojos de lectura que guardaba en el bolsillo de la camisa. Confié. Le pasé la lapicera sobre el papel sin mirar los párrafos apretados del cuerpo del texto, pensando que estaba protegiendo la salud de mi mujer. Les voy a confesar algo que no le he contado a nadie. En ese instante sentí una vergüenza tan profunda por mi propia ingenuidad que se me apretó la garganta hasta dejarme sin aire. A las 8 de la mañana del domingo, sin haber dormido una sola hora, crucé la carretera vieja y me paré frente a la casita de madera de mi cuñada Estela en la calle de los Talas. El olor a pan tostado y humo de leña salía por las ventanas de la cocina. No fui a gritarle. No fui a patear la puerta ni a exigir explicaciones a los empujones. Me quedé parado junto al cerco de alambre, con las manos metidas en los bolsillos del mazo de mi mameluco de trabajo, esperando a que ella saliera a regar las macetas de la entrada. Cuando Estela me vio allí parado, erguido y en silencio, la regadera de lata se le escapó de las manos y chocó contra el suelo haciendo un ruido sordo que espantó a los pájaros del alero. «Benicio», dijo ella con los labios temblando y la mirada fija en el barro de sus zapatos. «No deberías estar acá. Necesito que me acompañes a tomar un té al almacén del cruce, Estela», le dije con una voz tan serena que a mí mismo me pareció la de un desconocido. «El almacén está abierto y hay gente. No te voy a levantar la voz, pero te vas a sentar conmigo 10 minutos». Nos sentamos en una mesa de madera gastada al fondo del almacén,
bajo la luz amarilla de una lámpara sin tulipa. La dueña del lugar nos sirvió 2 tazas de té caliente que despedían un vapor suave. Estela no podía sostener la taza. Las rodillas le chocaban debajo de la tabla de la mesa con un repiqueteo constante. «Yo no quería, Benicio», empezó a decir en un susurro áspero, pasándose las manos secas por la frente. «Bárbara me prometió que a vos no te iba a faltar techo. Me dijo que Villalobos se iba a hacer cargo de todo y que vos ibas a seguir trabajando en el galpón como siempre, cobrando un sueldo. Me hicieron firmar como testigo, diciendo que yo había presenciado las reuniones donde vos aceptabas vender la parte de la propiedad. ¿Cuánto te dieron?», le pregunté sin cambiar el tono, mirándola fijo a las pupilas. $40,000, dijo ella, rompiendo a llorar sin hacer ruido, dejando caer las lágrimas sobre la mesa de madera. Me los iban a entregar el jueves después de las 2 de la tarde, cuando el trámite de la sociedad anónima quedara cerrado en el registro. Me amenazaron con sacarme la casa si abría la boca. Bárbara me dijo que vos nunca te ibas a dar cuenta porque solo te importaba el taller, que eras el ciego que mantiene la casa. El ciego que mantiene la casa. Escuchar esa frase en boca de mi propia cuñada, pronunciada con la misma frialdad con que la escuché la noche anterior en la penumbra del taller, me hizo entender la dimensión real del pozo en el que me habían metido. No fue solo una firma traicionera, fue una relectura completa de los últimos 20 años de mi vida. Repasé en silencio cada detalle del pasado, como quien examina las piezas rotas de un motor desarmado sobre el banco de trabajo. Primer señal, aquella vez, hace 7 años, cuando Bárbara insistió en cambiar de contador y contratar al estudio del doctor Villalobos para aliviarme el trabajo de los impuestos. Segunda señal, las constantes carpetas que ella me traía a la noche, pidiéndome firmas para el trámite de la luz, para la exención de tasas, para el permiso municipal. Tercera señal, la negativa rotunda de Bárbara a comprar un auto nuevo o arreglar la cocina de la casa, repitiéndome que el dinero tenía que estar guardado en la cuenta corriente a nombre de la sociedad que ella había abierto para ahorrar impuestos. Y la cuarta señal, la más dolorosa de todas, el modo en que mi esposa me miraba cada vez que yo regresaba cansado a la noche, ofreciéndome un plato de comida mientras, en silencio, le ponía precio a cada metro cuadrado de la herencia de mi padre. «Estela», le dije, estirando la mano sobre la mesa para tocar el borde de su taza fría, sin rozarle los dedos. «El jueves a las 2 de la tarde se cumplen las 96 horas del plazo que fijó Villalobos. Si vos me das la confesión por escrito de que firmaste esas actas bajo engaño y que la falsa infertilidad fue un invento para tapar el hijo que tuvo con el abogado, yo no te voy a hacer la denuncia a vos. Pero si te quedas del lado de él, vas a terminar en la cárcel junto con el grupo». «Él tiene abogados influyentes, Benicio», susurró ella, limpiándose el rostro con la manga del chaleco. «Tiene los sellos de la notaría, tiene las actas de la clínica, y tiene la firma tuya estampada en la escritura. Vos no tenés a nadie. Sos un hombre solo con un taller de chapa. No tenés chance contra ellos. No me lo tienen que creer, pero les juro que en ese instante no sentí ni una gota de miedo. Tengo los papeles viejos de mi viejo», le respondí con calma, «y tengo la verdad. Pensalo de acá a mañana a la mañana». Me levanté de la mesa, pagué las 2 tazas de té al almacenero y salí a la calle. El aire de la mañana estaba limpio y helado. Faltaban exactamente 93 horas para la cita del jueves a las 14 en el registro del centro. Caminé de regreso hacia la oficina del taller con un solo pensamiento en la cabeza. Estela tenía razón en algo. Yo no conocía los recovecos de la ley, ni sabía cómo desarmar una escritura tramada por un notario corrupto. Necesitaba un aliado técnico. Alguien que supiera mirar esos papeles con la misma frialdad con que yo miraba una viga de hierro doblada. Al llegar a la puerta de entrada de mi casa, vi parado junto al portón del taller a un hombre desconocido, vestido con un traje oscuro y afirmado sobre un maletín de cuero negro. El sujeto miraba el reloj de su muñeca con impaciencia y llevaba bajo el brazo un sobre amarillo abultado con el logo impreso del Tribunal del Centro. El papel oficial crujió entre mis dedos ásperos con el sonido seco de una hoja seca. El hombre del traje oscuro
me entregó la cédula de notificación sin decir más que 3 palabras impersonales y se retiró a paso firme hacia la avenida. No era una orden de desalojo inmediata, sino una citación judicial previa promovida por el estudio del doctor Gustavo Villalobos para constatar el estado del inmueble antes de la transferencia definitiva del jueves a las 14 horas. Querían pisar mi taller antes de tiempo. Querían oler el miedo en mi casa. 15 minutos después, caminaba por el corredor de baldosas rojas que conducía al despacho de la doctora Consuelo Aranda, en el segundo piso de un edificio antiguo cerca del Tribunal del Centro. El lugar olía a cera de piso, café recién molido y papel guardado durante años. La abogada me recibió sin sonrisas ceremoniales. Era una mujer de 58 años, de cabello canoso cortado al cuello, anteojos de marco negro y una mirada recta que parecía medir la resistencia de los materiales con la misma precisión con que yo evaluaba una barra de acero. Desplegué sobre su escritorio de madera de roble la fotografía ajada, la confesión manuscrita de Bárbara, la colilla del cigarrillo mentolado y la copia simple de la escritura que saqué de abajo de la prensa. La doctora Consuelo Aranda no lanzó ninguna exclamación de asombro. Se tomó 8 minutos enteros para revisar cada hoja en silencio, moviendo apenas el trazo de su lapicera sobre un bloc de notas. «Esto no es una simple estafa familiar, Benicio», me dijo, apoyando las 2 manos abiertas sobre la mesa. «Esto es lo que en el derecho llamamos un despojo estructurado. Imagínese que usted construye una casa con paredes de ladrillo macizo, pero alguien entra de noche por la ventana trasera, cambia la cerradura por dentro sin romper nada, y a la mañana siguiente le muestra a un juez un papel firmado por usted donde dice que les regaló la llave. Cambiar la cerradura por dentro. Esa metáfora simple se me quedó grabada en el pecho con el peso exacto de una plancha de plomo. Era la descripción perfecta de lo que habían hecho con mi vida durante 19 años. Ellos tienen la ventaja del documento público, continuó la abogada ajustándose los anteojos. Frente a la ley, su firma en esa escritura vale más que todas sus palabras. Si usted va ahora a encarar a Villalobos, si le grita en la calle o si amenaza con denunciarlo sin los respaldos periciales completos, él va a acelerar la medida cautelar de posesión y el jueves a las 14 horas la policía lo va a sacar a usted del taller a la fuerza. ¿Qué tengo que hacer entonces?, le pregunté apretando los nudillos sobre el borde del escritorio. Usted va a hacer teatro, Benicio. Desde este segundo, usted no sabe nada. Sigue siendo el ciego que mantiene la casa. El ciego que mantiene la casa. Escuchar esa frase deshumanizante en la voz seria de mi propia abogada no me dolió esta vez. Me sirvió de ancla para no perder el eje. La única ventaja real que tenemos es que ellos creen que usted está ciego y paralizado por el duelo de su esposa, me dijo la doctora Consuelo Aranda, mirándome fijo a las pupilas. Si reacciona ahora, pierde. Si les muestra los dientes antes de tiempo, ellos van a destruir las actas originales de la clínica y van a esconder los rastros del dinero. La regla de oro para los próximos 4 días es el silencio absoluto. ¿Puede hacer eso? He trabajado con hierro candente durante 30 años, doctora, le respondí con la voz firme. Sé lo que es aguantar el calor sin mover la mano. Piensen en eso un segundo. Fingir amabilidad frente al hombre que les robó 20 años de trabajo, mientras por dentro sienten que el piso se les hunde. El plano de la doctora Consuelo era preciso como un dibujo técnico. Primero, íbamos a presentar una medida cautelar de no innovar en el juzgado de turno para congelar cualquier movimiento de la sociedad anónima, pero no antes del miércoles a última hora, para no darles margen de reacción. Segundo, necesitaríamos una peritación grafotécnica de urgencia sobre la firma de la escritura para probar que el consentimiento fue obtenido bajo engaño de documento escondido. Y tercero, necesitábamos que Estela ratificara su confesión ante un escribano neutral antes de que Villalobos le entregara los $40,000 del silencio. Nos quedan exactamente 86 horas para reunir la prueba madre, concluyó la abogada, anotando un número de teléfono en una tarjeta blanca. El plazo vence el jueves a las 2 de la tarde.
Si fallamos en conseguir la pericia o si Estela se arrepiente a último momento, la propiedad de $380,000 pasa a manos de la empresa fantasma y no habrá tribunal que se la devuelva. Salí del despacho de la abogada al mediodía. El sol pegaba de lleno sobre las veredas del centro, pero yo sentía el cuerpo cubierto por una capa de escarcha. Regresé al galpón de la oficina. La casa estaba en un silencio sepulcral, con el olor al perfume de lavanda que Bárbara solía rociar en las cortinas, flotando todavía en el aire. Cerré la puerta de entrada con traba doble. Me dirigí al baño, abrí el grifo de agua fría y me lavé la cara con fuerza, sintiendo la aspereza de mis palmas contra las mejillas. Fue allí, en la soledad absoluta de ese patio de cemento, donde pasé la mitad de mi vida, donde el cuerpo me pidió la cuenta. Me apoyé contra la viga maestra de la estructura de hierro, dejé caer la frente sobre el metal frío y rompí a llorar por primera vez. No eran lágrimas de pena por Bárbara, eran lágrimas de rabia contenida, de años de fatiga regalados a una farsa, de las manos gastadas por el mazo, mientras otros hacían números en la sombra a costa de mi sudor. Lloré durante 3 minutos, contados por el reloj de la pared. Después me sequé los ojos con la manga de la camisa, levanté la cabeza y no volví a soltar una sola gota. A las 4 de la tarde, escuché el ruido del motor de un auto que se detenía frente al portón principal del taller. Asomé la vista por la rendija de la persiana metálica. Un sedán negro de vidrios polarizados estaba estacionado junto a la vereda. Del asiento del acompañante bajó el doctor Gustavo Villalobos, vistiendo un sobretodo impecable de color gris. Llevaba una carpeta de cuero bajo el brazo y caminaba hacia mi puerta con la compostura de quien ya se siente dueño del suelo que pisa. Lo que no sabía el abogado era que detrás de esa puerta de hierro ya no estaba el ciego sumiso de siempre, sino un hombre listo para representar el papel más difícil de su vida. Escuché 3 golpes secos de nudillos sobre el metal del portón. Antes de que yo pudiera avanzar un solo paso hacia la entrada, un susurro infantil desde el costado de la reja exterior me obligó a detener el pie en el aire. Era la voz de Teo, el hijo de 11 años de la vecina de al lado, que me llamaba desesperado por la rendija. Don Benicio, el hombre del auto negro, tiró esto en el tacho de basura de la vereda antes de golpear su puerta, me susurró Teo. El muchacho de 11 años, que venía de la escuela con la mochila de tela desgastada colgada del hombro, me deslizó por el hueco del portón un sobre de papel madera doblado en 4. Uncía a cigarrillo mentolado y estaba manchado con un resto de grasa de motor. Tomé el sobre con la palma fría, metí el papel en el bolsillo interior de mi mameluco y abrí el pasador de hierro de la entrada con un chasquido metálico rotundo. El doctor Gustavo Villalobos estaba parado sobre la vereda de baldosas gastadas, alisándose las solapas de su sobretodo gris. Tenía una sonrisa ensayada, tibia y pulcra, que no le llegaba a los ojos. Olía a una colonia de jazmín sofocante que se mezclaba con el aire limpio de la tarde. «Benicio, estimado amigo», me dijo estirando la mano derecha con los dedos extendidos. «Lamento venir a molestarte en este momento de penumbra, pero hay asuntos contables de la difunta Bárbara que no pueden esperar». Le estreché la mano con firmeza. Mis dedos de artesano, ásperos y manchados de hollín de soldadura, envolvieron la piel blanda y suave del abogado. Me obligué a sonreír con la cara pesada de un hombre abatido por la pena. «Pase, doctor, pase al taller», le dije con la voz apagada, haciéndole una inclinación de cabeza. «Perdone el desorden, pero desde el entierro del jueves no he tenido cabeza ni para barrer el serrín». Ingresamos al galpón de trabajo. El olor a hierro húmedo y aceite de corte llenaba el ambiente bajo el techo de chapa alto. Villalobos miró las paredes de ladrillo visto, el torno mecánico y la gran prensa hidráulica del fondo con una avidez mal disimulada. Miraba mi propiedad como un comprador examina la carne en el mostrador del carnicero. Nos sentamos en 2 sillas de madera en la pequeña oficina de la entrada. El abogado apoyó su carpeta de cuero negro sobre el escritorio, sacó un pañuelo de seda y se limpió la frente antes de hablar. «Benicio, como bien sabes, Bárbara administraba los papeles de la casa.
comenzó diciendo en un tono bajo y meloso, casi paterno. Antes de partir me dejó instrucciones claras para evitarte dolores de cabeza judiciales. Hay una deuda acumulada por las consultas médicas y los tratamientos especiales en la clínica privada, que asciende a montos que no podrías cubrir con los ingresos del taller. La única forma de cancelar esas obligaciones y dejarte la conciencia tranquila es ratificar la firma del traspaso que hiciste hace 6 meses. ¿Los tratamientos de la clínica?, le pregunté, bajando la mirada hacia mis manos cruzadas sobre las rodillas. Exacto, querido amigo, dijo él inclinándose hacia adelante y bajando aún más la voz. Firmando este último anexo de liquidación el próximo jueves a las 14 horas en el registro del centro, la sociedad anónima asume todas las deudas de Bárbara y te otorga un permiso especial de usufructo para que sigas trabajando en este galpón como encargado general, cobrando una comisión mensual. Es lo que Bárbara quería para ti. Es lo que Bárbara quería para ti. Esas 6 palabras resonaron en las paredes de madera de la oficina como un golpe de martillo en la cabeza. Tuve que apretar los dientes por dentro para no quebrarle la mandíbula allí mismo. Sentí el impulso salvaje de levantarme y estrellarle la silla de roble en la espalda. Pero el rostro serio de la doctora Consuelo Aranda y la regla del silencio se me aparecieron como un freno de mano ajustado a tiempo. «Usted siempre fue tan generoso con nosotros, doctor», le dije, mirándolo fijamente a los ojos con la mirada más vacía que pude poner. «Bárbara me decía siempre que usted era el único profesional en quien podíamos confiar a ciegas». Y no se equivocaba, Benicio. «Yo cuidé de ustedes como si fueran mi propia familia», respondió el abogado, hinchando el pecho y sonriendo con autosuficiencia. Esa fue la actuación más difícil de toda mi existencia. Mentirle al tipo que me estaba arrestando la vida con un gancho de $380,000, haciéndole creer que me estaba comiendo el anzuelo hasta el fondo, me dejó un sabor amargo, a óxido en la lengua. Qué ciego fui durante 20 años para no ver el veneno detrás de esos modales de caballero. Numeré en mi cabeza cada segundo de esa charla como el señal número 5 de mi propia reconstrucción. Al ver que yo no ponía la menor resistencia, Villalobos relajó los hombros, guardó las carpetas en el maletín y se levantó de la silla con la prisa del cazador que ya ve a la presa atrapada en la red. «Nos vemos el jueves a las 14 en la entrada del registro, Benicio», me dijo dándome 2 palmaditas condescendientes en el hombro izquierdo antes de cruzar el portón. «Trae tu documento de identidad y nada más. De lo demás me encargo yo». «Allá estaré, doctor». «Puntual como siempre», le contesté desde la vereda. Apenas el sedán negro aceleró por la avenida Vieja y se perdió de vista, cerré el portón con llave y corrí hacia el fondo del galpón bajo la luz tenue de los tubos fluorescentes. Saqué del bolsillo el sobre que el pequeño Teo había rescatado del tacho de basura. Mis dedos temblorosos desdoblaron el papel madera manchado. No era una simple nota. Era un borrador interno del despacho del doctor Gustavo Villalobos, redactado a máquina 3 días atrás. En ese documento figuraba el listado definitivo de la distribución del dinero de la Sociedad Anónima Fantasma. Al pie de la hoja, anotado a mano con tinta roja y una caligrafía rápida, había un detalle que me heló la sangre. El nombre completo del comprador final del predio no era Sergio Fontán, sino una firma constructora que proyectaba demoler el taller el viernes por la mañana, apenas 18 horas después de la firma del jueves. Pero lo más grave estaba en la segunda hoja del sobre. Al desdoblar la hoja pequeña que venía abrochada al fondo, encontré una boleta de depósito bancario hecha esa misma mañana por un monto de $10,000 a nombre de una cuenta privada. El titular de esa cuenta no era el abogado ni el intermediario. El destinatario del dinero era alguien que vivía bajo mi mismo techo conceptual, alguien que me había jurado lealtad la mañana anterior en la mesa del almacén y cuya traición doble destruía la última línea de defensa que nos quedaba para la medida cautelar. Revisé el reloj de la pared del taller. Eran las 5:10 de la tarde del lunes. Faltaban exactamente 60 y 8 horas para el plazo fatal del jueves a las 2 de la tarde, y la prueba principal
sobre la que la doctora Consuelo Aranda pensaba edificar la defensa, se nos acababa de desarmar en las manos. En ese preciso instante, mientras apretaba el papel manchado en la oficina, escuché un impacto seco de metal contra el piso en la parte trasera del galpón, como si alguien hubiera saltado la tapia del patio del fondo y estuviera caminando sigilosamente entre los perfiles de hierro. Un perfil de hierro de 3 metros rodó por el piso de cemento con un retumbo metálico que hizo vibrar las chapas del techo. Tomé una barra de torcido fino de la mesa de trabajo, no para atacar a nadie, sino para tener un punto de apoyo firme en la mano. Avancé con paso lento hacia el patio del fondo, donde la luz de la tarde se apagaba entre los matorrales. Al pie de la pared de ladrillos no había ningún matón ni ningún enviado del abogado. Agazapado entre 2 tambores de grasa vacíos, temblando de pies a cabeza con la mochila de la escuela apretada contra el pecho, estaba el pequeño Teo. Sus ojos redondos brillaban de susto en la penumbra. «Don Benicio, perdone, salté la tapia porque vi que el hombre del auto negro volvió a pasar despacio por la calle», me dijo el chico en un susurro entrecortado. Tenía miedo de que le hicieran algo. El muchacho no había venido a espionarme. Había saltado la tapia por pura lealtad infantil para avisarme que rondaban mi casa. Le acaricié la cabeza con la mano sucia de hollín. Lo llevé hacia la puerta del frente y lo dejé en la vereda para que corriera a la casa de su madre, asegurándole que todo estaba bajo control. A las 8 de la mañana del martes me encontraba sentado nuevamente en el despacho de la doctora Consuelo Aranda. El aroma a café fresco flotaba en el aire limpio de la oficina mientras la abogada leía con atención la boleta de depósito de $10,000 que Teo había rescatado de la lixeira. «Esto cambia la estrategia, pero no rompe el plan, Benicio», dijo la doctora Consuelo Aranda, dejando la hoja sobre la mesa de roble. «El depósito a nombre de Estela no es un pago espontáneo de Villalobos. Es un adelanto condicional para asegurar que ella no ratifique ninguna confesión antes del jueves. Pero este papel nos da algo mucho más valioso». «¿Qué nos da?», le pregunté, manteniendo la postura firme sobre la silla. «La prueba del patrón», respondió la abogada, ajustándose los anteojos de marco negro. «Ayer por la tarde, mientras usted contenía al abogado en su taller, revisé los archivos del Colegio de Escribanos y los registros del Tribunal del Centro. El doctor Gustavo Villalobos ya ejecutó esta misma maniobra exactamente 3 veces en los últimos 6 años. El mismo esquema: artesanos o pequeños dueños de talleres, esposas o socios cooptados en silencio, escrituras firmadas sin lectura previa y transferencias rápidas a sociedades anónimas, fantasmas antes de la demolición. La prueba del patrón». Esas 4 palabras dichas en voz alta abrieron un surco nuevo en mi cabeza. Ya no se trataba únicamente de salvar mi casa, mi taller o la memoria de mi padre. Se trataba de frenar a una maquinaria de despojo que venía triturando la vida de hombres trabajadores, que, al igual que yo, cometieron el único delito de confiar a ciegas en la palabra escrita de sus seres queridos. Villalobos no es un simple abogado astuto, Benicio, es un cazador metódico, afirmó la doctora Consuelo Aranda, mostrando una carpeta roja abultada. Y nosotros tenemos que ser más rápidos que su calendario. Nos quedan exactamente 54 horas antes de que venza el plazo del jueves a las 14 horas. Esa fue la señal número 6 de la carrera final. 54 horas. El número resonaba en mis oídos con el ritmo seco de una máquina de cortar chapa, que no se detiene por nada. Comenzó entonces una maratón implacable contra el reloj por las calles del centro. Acompañé a la abogada al tribunal civil para ingresar los escritos de urgencia. Caminamos cuadras enteras bajo un viento frío que levantaba el polvo de las veredas. Tuvimos que ubicar al perito grafotécnico oficial en su laboratorio del subsuelo del juzgado, un hombre mayor de lentes gruesos que olía a químicos de revelado y tinta china. El perito examinó con lupa estereoscópica la firma estampada en la copia de la escritura y la comparó con 10 planillas de mi firma habitual registradas en el banco local. «Mire aquí, don Benicio», me dijo el perito señalando con la punta de un lápiz metálico las amplificaciones en blanco y negro.
La inclinación del trazo en la última letra no coincide con su presión muscular normal. Su mano fue guiada o el documento de fondo estaba cubierto por otra hoja al momento de la rúbrica. Esto no es una firma libre, es una firma capturada bajo engaño gráfico. Guarden ese detalle técnico, guárdenlo bien, porque un solo milímetro de desviación en la tinta puede inclinar la balanza entre la ruina y la justicia. A las 5 de la tarde del miércoles, el plazo se reducía a menos de 24 horas. La tensión me quemaba los hombros como si llevara encima una viga de 300 kilos. No me lo tienen que creer, pero les juro que en ningún momento sentí que las fuerzas me abandonaran. El recuerdo de mi padre sosteniendo el martillo de forja y la indignación helada que me dejó la frase deshumanizante de Villalobos me mantenían la cabeza completamente clara. Fui al encuentro de mi cuñada Estela en la estación de trenes del Barrio Sur, un lugar neutro y concurrido. Ella llegó con la cara pálida y los ojos hundidos por el cansancio. «Estela», le dije, sacando de mi sobretodo la boleta de depósito de los $10,000 y mostrándosela a 1 metro de distancia. «Villalobos te dio este adelanto para que te quedes callada, pero mañana a las 2 de la tarde, cuando la sociedad anónima se quede con la propiedad de $380,000, él te va a soltar la mano y vas a terminar señalada como cómplice en el tribunal. Él te usó como usó a Bárbara, sos el último eslabón de la cadena». Estela miró el papel bancario, luego miró mis manos de cerrajero desgastadas por el trabajo y se tapó la cara con las 2 manos, rompiendo en un sollozo ahogado que llamó la atención de un par de pasajeros. «¿Qué querés que haga, Benicio?», preguntó entre lágrimas. «Tengo miedo de ir a la cárcel». «Ven conmigo ahora mismo a la oficina de la doctora Consuelo Aranda», le contesté con firmeza tranquila. «Vas a firmar la declaración jurada donde contás cómo te presionaron para mentir sobre la clínica y la infertilidad de Bárbara. Es la única forma de que limpies tu nombre antes de que sea tarde». A las 9 de la noche del miércoles, la declaración de Estela quedó protocolizada bajo sello notarial neutral. Teníamos el peritaje grafotécnico, la confesión de la cómplice y la prueba del patrón de las otras 3 familias estafadas. Sin embargo, el reloj no perdonaba. El jueves amaneció nublado, con una llovizna fina que dejaba las veredas resbaladizas. A las 12:30 del mediodía, faltando 90 minutos para la cita fatal, la doctora Consuelo Aranda recibió una llamada urgente en su teléfono fijo mientras terminaba de abrochar los expedientes en su maletín. La abogada escuchó al interlocutor durante medio minuto, cerró los ojos con pesadez y colgó el auricular de golpe. «Villalobos acaba de adelantar la audiencia de entrega en el registro del centro», me dijo mirándome con gravedad. Movió sus influencias con el escribano mayor y fijó la firma para las 13:15 en el salón principal. Si no estamos allí en 45 minutos con todos los originales sellados, el acto se da por cerrado en rebeldía. Salimos a la calle corriendo bajo la lluvia fina. El tráfico de las avenidas centrales estaba completamente paralizado por una protesta de choferes, y los taxis se negaban a parar. Apreté el maletín de cuero contra mi pecho, miré a la abogada a los ojos y tomé la decisión que definiría el destino de toda esta historia. Lo que no sabía el doctor Gustavo Villalobos, mientras ajustaba su corbata en el auditorio del registro, era que nosotros no íbamos a llegar pidiendo por favor ni buscando una negociación a puerta cerrada. Las hojas de roble de la puerta doble del auditorio del registro crujieron de golpe cuando empujé ambas hojas con las palmas abiertas. Eran exactamente las 13:14. El salón principal del Tribunal del Centro olía a cera de piso recién aplicada, lustramuebles y humo ahogado de café instantáneo. La luz fría de los tubos fluorescentes iluminaba la mesa ovalada de madera oscura, donde ya estaban sentados el escribano mayor, 2 funcionarios judiciales con carpetas abiertas y el intermediario Sergio Fontán. En el centro de la mesa, ajustándose los puños de su camisa de seda con la paciencia de quien celebra una victoria cantada, estaba el doctor Gustavo Villalobos. Al verme entrar con el mameluco de trabajo todavía mojado por la llovizna de la calle y escoltado por la doctora Consuelo Aranda, el abogado no se alteró.
Dibujó una sonrisa suave, condescendiente, y acomodó la carpeta de cuero negro que guardaba la escritura de traspaso por los $380,000. Benicio, qué alegría que llegaras a tiempo, me dijo Villalobos con una voz de miel que llenó el salón. Estábamos por cerrar el acta en tu ausencia para ahorrarte el mal rato. Siéntate, firma aquí al pie de la ratificación y damos por terminada la liquidación de las deudas de Bárbara. No me senté. Caminé despacio hasta quedar parado frente a él, al otro lado de la mesa ovalada, sintiendo el goteo constante del agua de mi sobretodo sobre la alfombra gris. No vengo a firmar, doctor, le dije en un murmullo plano, helado, sin levantar un solo tono de mi voz normal. Vengo a entregarle esto al escribano mayor. La doctora Consuelo Aranda dio 2 pasos al frente y colocó sobre la madera lustrada el primer expediente sellado. La pericia grafotécnica oficial redactada en el subsuelo del juzgado. La máscara de dosura del abogado tuvo su primer resquebrajamiento. Sus cejas pobladas bajaron 1 milímetro, sus pupilas se contrajeron y la sonrisa falsa se le congeló en las esquinas de los labios. Esto es una falta de respeto y una maniobra dilatoria absurda, dijo Villalobos levantando ligeramente la barbilla hacia el escribano. Este hombre está bajo un shock emocional por el entierro de su esposa del jueves pasado. No sabe lo que dice. La firma en esa escritura de transferencia es auténtica y fue estampada voluntariamente hace 6 meses. La firma es mía, doctor, pero el documento estaba tapado, respondí, mirándolo fijo a los ojos. Usted le hizo creer a un artesano fatigado que estaba firmando una póliza de seguro médico para su mujer, mientras ocultaba las hojas donde se regalaba la propiedad del galpón que mi padre levantó con sus propias manos. El escribano mayor ajustó sus anteojos de aumento y comenzó a hojear el dictamen del perito. El silencio en el auditorio se volvió pesado, espeso como la grasa de motor fría. Ahí vino la segunda etapa del derrumbe, el victimismo. Villalobos se puso de pie, abriéndose las solapas del sobretodo gris con gesto teatral, y miró a los funcionarios presentes buscando complicidad. «Señores, por favor», exclamó con voz dolida, llevándose una mano al pecho. «He representado a la familia de este hombre durante años sin cobrarles un centavo de honorarios por pura amistad. Bárbara murió en mis brazos pidiéndome que protegiera a su marido de sus propios desmanejos financieros. ¿Y así se me paga? ¿Con difamaciones infundadas de un obrero que no entiende la complejidad de una sociedad anónima?» Esa fue la señal número 7. La vi venir desde el primer segundo. Reconocer el inverosímil de su actuación fue casi lamentable. El abogado intentaba montar un espectáculo de dignidad pisoteada, pero la doctora Consuelo Aranda no le dio ni 3 segundos para respirar. Sacó del maletín el segundo bloque de folios, la declaración jurada de Estela protocolizada la noche anterior y el borrador impreso rescatado del tacho de basura de la vereda con la boleta de depósito bancario. «Aquí está la prueba de la trampa, escribano», declaró la doctora Consuelo Aranda con la frialdad de un cirujano. «Y aquí está también el historial de las otras 3 familias de artesanos a las que este señor despojó bajo el mismo procedimiento en los últimos 6 años. El patrón está completo». El intermediario Sergio Fontán, al ver los sellos oficiales y la copia de la boleta con su nombre impreso, se puso pálido como un trapo lavado. Corrió su silla hacia atrás, con un chirrido estridente sobre el piso de madera, y levantó las 2 manos abiertas en el aire. «Yo no tengo nada que ver con la falsa infertilidad ni con los documentos tapados», gritó Fontán con la voz agudizada por el pánico. «A mí Villalobos me contrató para ubicar la constructora y demoler el galpón el viernes a la mañana. Él me juró que los trámites de la difunta Bárbara estaban limpios. A mí no me metan en esto». «Cállate la boca, estúpido», rugió Villalobos. Y en ese instante, frente a los funcionarios del registro y ante la mirada atónita del escribano mayor, la máscara cayó por completo. Apareció la voz metálica real. El abogado golpeó la mesa de roble con el puño cerrado, haciendo saltar los tinteros. Sus ojos se llenaron de un brillo furioso, rojo de rabia descontrolada, y la vena del cuello se le hinchó como un cable de alta tensión. «¡Sos un infeliz, Benicio!», me gritó a medio metro de la cara,
escupiendo las palabras con un desprecio salvaje. Un pobre diablo que se pasó 20 años metido en la mugre de un taller, oliendo a hierro quemado, mientras Bárbara y yo nos reíamos de tu estupidez en tu propia cama. Esa propiedad es nuestra. Ese taller lo pagamos nosotros con cada mentira que te hicimos tragar día tras día. No tenés nada. Sos un estorbo que solo servía para pagar las cuentas. Un estorbo que solo servía para pagar las cuentas. Esas palabras llenas de veneno retumbaron en la acústica alta del salón como un trueno. Pero no me hicieron sangrar. No me hicieron mover un solo milímetro los pies del suelo. A diferencia de él, que temblaba fuera de control con la cara desencajada por el odio, yo me mantuve erguido, con los brazos cruzados sobre el pecho y las manos tranquilas. «Se equivoca, doctor», le dije en un susurro limpio que cortó el aire del auditorio. Yo no era más que el ciego que mantiene la casa, pero el ciego ya ve, y los papeles que tiene en la mano ya no valen el papel en el que están impresos. El escribano mayor se puso de pie, tomó el sello oficial de la institución y lo estampó con un golpe seco sobre la carpeta de la Sociedad Anónima, dejando la marca roja de anulación sobre la primera hoja. Este trámite queda suspendido indefinidamente por presunta estafa documental y se deriva de inmediato a la Fiscalía de turno, dictaminó el funcionario con voz grave. Llamen a la seguridad del edificio. 2 guardias uniformados ingresaron al salón por la puerta lateral. Villalobos miró hacia los lados como un animal acorralado, tomó su maletín de cuero con manos torpes e intentó caminar hacia la salida sin mirar a nadie. Los guardias se le colocaron a los lados, escoltándolo sin violencia, pero sin dejarle margen de escape. Giré sobre mis talones y salí del auditorio junto a la doctora Consuelo Aranda. Les voy a confesar algo que no le he contado a nadie. Al cruzar la puerta de calle y pisar la vereda húmeda de la avenida, las piernas me empezaron a temblar con tal fuerza que tuve que apoyarme durante medio minuto contra la columna de piedra del edificio para no irme al suelo. El aire de la tarde me entró en los pulmones con un alivio desconocido. El reloj marcaba las 13 horas con 45 minutos. El plazo fatal de las 14 horas del jueves había muerto antes de nacer. Caminamos 2 cuadras en silencio bajo la llovizna fina que empezaba a limpiar el humo de la ciudad. Yo sentía el peso de 20 años de engaño saliendo finalmente de mis hombros, pero la historia aún no estaba cerrada del todo. Al llegar a la esquina donde la doctora Consuelo Aranda tenía estacionado su vehículo, el teléfono celular de la abogada comenzó a sonar en su cartera con una melodía corta y persistente. La abogada atendió, escuchó la voz del otro lado durante 10 segundos y me miró con una expresión de desconcierto absoluto que no le había visto en toda la semana. «Benicio», me dijo, bajando la mano con el aparato. «La policía acaba de ingresar a su taller por una denuncia anónima hecha hace media hora y encontraron algo debajo del piso de la oficina que no figuraba en ningún papel. El motor de una patrulla policial apagó su sirena frente al portón de mi taller a las 2:20 de la tarde. Llegué en el auto de la doctora Consuelo Aranda bajo una lluvia que comenzaba a amainar. 2 agentes custodiaban la entrada de la oficina de los fondos. Sobre el escritorio de madera, envuelta en un trapo de arpillera húmedo, descansaba una caja metálica de caudales que alguien había intentado desenterrar a toda prisa del contrapiso de la prensa. «Don Benicio, el abogado dejó esta caja enterrada aquí hace meses cuando preparó la trampa», me explicó el oficial a cargo, mostrándome la cerradura forzada. «Adentro hay $90,000 en efectivo y los pagarés firmados por la constructora para concretar la demolición. El propio Villalobos, en su afán de no dejar rastros bancarios del dinero negro que recibía por adelantado, había usado el piso de mi taller como su caja fuerte personal. ¡Qué ironía tan grande! El hombre que me llamaba ciego usaba mi propio suelo para esconder el botín de su estafa. Ese hallazgo terminó de hundir al doctor Gustavo Villalobos. 3 semanas después, la Fiscalía del Centro le dictó prisión preventiva por los delitos de estafa documental, falsificación de instrumento público y asociación ilícita. Perdió su matrícula de escribano para siempre y hoy cumple una condena de 12 años
en la penitenciaría regional. Sergio Fontán, el intermediario inmobiliario que soñaba con demoler mi taller, tuvo que vender su oficina del centro para pagar las indemnizaciones y evitar la cárcel como cómplice primario. Mi cuñada Estela quedó absuelta de los cargos penales gracias a su declaración voluntaria y a la colaboración decisiva que prestó esa noche en la estación. Sin embargo, el peso del remorso no le permitió quedarse en el barrio. Decidió vender su casita de la calle de los Talas y mudarse a un pueblo del interior. Antes de irse, intentó entregarme los $40,000 que le correspondían por la herencia de Bárbara como forma de pedirme perdón. Yo no acepté un solo billete de ese dinero manchado por el engaño. Le pedí a la drotra, Consuelo Aranda, que redactara un acta donde esa suma quedara convertida en un fondo de fideicomiso educativo, administrado legalmente para pagar la escuela secundaria y la universidad del pequeño Teo. El muchacho que tuvo el valor de saltar la tapia para avisarme del peligro no iba a tener que preocuparse nunca más por comprar sus cuadernos o sus libros. Retribuir con dignidad a quien arriesga algo por ti es el único modo de mantener limpia la memoria de la casa. Un grupo de emprendedores inmobiliarios del centro vino a buscarme 2 meses después con una oferta de $450,000 para comprar la propiedad del taller y levantar allí un edificio moderno. Tenían los cheques sobre la mesa y los contratos redactados en carpetas de cuero. Les dije que no con una sonrisa tranquila. Hay cosas que no tienen precio en la vida. El dinero se gasta, las casas se vuelven viejas, pero la dignidad de un artesano que trabaja con sus propias manos no se vende por ningún puñado de dólares. Reabrí la oficina de estructuras metálicas a la mañana siguiente. Limpié el polvo del piso, engrasé los rodamientos de la prensa hidráulica y coloqué sobre el banco de trabajo principal el primer juego de punzones de acero y el martillo de forja pesado que me había dejado mi padre antes de morir. Al sostener el mango de madera gastado por el uso de mi viejo, sentí por primera vez en 20 años una paz absoluta en el pecho. El hombre confiado e ingenuo, que se dejaba llevar por las palabras dulces, había muerto para siempre en aquella mesa de la cocina. En su lugar quedaba un hombre nuevo, asentado en la verdad y en el trabajo honrado. El hierro no engaña a nadie. Si le das un buen golpe se dobla, pero si lo calientas bien se deja trabajar. El jueves por la tarde, bajo la lluvia del cementerio, mi cuñada me entregó un sobre arrugado. Y menos mal que me lo entregó ese día, porque gracias a ese papel recuperé mi vida entera. Les agradezco de todo corazón que me hayan acompañado sentado a esta mesa hasta el final de esta historia. Que alguien se tome el tiempo de escuchar el relato entero de un hombre de trabajo significa muchísimo para mí, porque demuestra que todavía habemos personas que valoramos la verdad y la dignidad por encima de cualquier ganancia fácil. Me gustaría preguntarles algo sinceramente. Si ustedes se hubieran encontrado en mi lugar esa noche en la cocina, con la fotografía y la confesión en las manos, ¿habrían guardado el silencio helado que yo guardé para armar las pruebas, o habrían encarado de inmediato al abogado en ese mismo instante? Me encantaría leer sus respuestas en los comentarios. También les pido un favor muy sencillo. Escriban en los comentarios de qué ciudad y de qué país me están escuchando hoy. A mí me da una alegría inmensa imaginar desde qué rincón del mundo hay una persona de bien atenta a estas palabras, unida por el mismo respeto a la honestidad y a la familia. Si este relato les dejó alguna enseñanza o les sirvió para estar más atentos con sus propios papeles, los invito a suscribirse al canal y a dejar su me gusta en el video. De esa manera nos ayudan a que estas historias reales sigan llegando a miles de personas trabajadoras que tal vez estén pasando por una situación parecida y necesiten abrir los ojos a tiempo. Les deseo a todos mucha salud, paz en sus hogares y que nunca tengan que pasar por la amargura de una traición en su propia mesa. Cuídense mucho y que tengan un camino lleno de bendiciones.